no hay mejor forma de iniciar el programa de hoy que recordando a nuestro comandante Chávez cantando esta canción y visitando el Apure de sus sueños, su Apure querido. Y por eso es una forma de nosotros decirle a todas y todos nuestros apureños que estamos con ellos en este día, quisiéramos estar allá, que bueno, y estamos de mente y alma, ¿no? Estamos llegando a ustedes pues agradeciendo siempre a Nieves Valdés en la presidencia de la Radio del Sur, en la gerencia de contenidos a Tamar Sánchez, a todo el equipo de Radio del Sur, técnicos, periodistas que hacen posible pues que lleguemos no solo a cada rincón de Venezuela, sino también que podamos reencontrarnos con los pueblos del sur en otras latitudes. Recordemos que esta radio es una radio de encuentro, es un proyecto muy hermoso de unidad, de encuentro cultural y político entre nuestros pueblos del sur global, y tenemos que seguir construyendo esa historia, escribiendo esos análisis y llevando ese legado, un legado que no solo nos concierne a nosotros como país, ni siquiera a nosotros como región de América del Sur, sino un legado de unidad que nos encuentra con países de las otras 3/4 partes del mundo, con los pueblos del sur olvidado, de ese sur explotado y oprimido en África, en Asia, incluso como decía Boaventura Sousa Silva, ese sur metafórico que también se encuentra en los países del norte. Entonces cuando nosotros hablamos de la construcción de un pensamiento del sur global y del encuentro de nuestros pueblos, lo que estamos es haciendo un llamado a reconocer todos los elementos que nos unen, no solo aquí, sino en el norte también, con los pueblos que han sido víctimas del imperialismo y del capitalismo. Y bueno, en esta lucha nos encontramos en un nuevo programa de debates del sur global, haciendo seguimiento de todas las transformaciones que se están dando en el contexto internacional, tratando de llevarles a todas y todos, bueno, un pedacito de píldoras de análisis, de actualización sobre los grandes acontecimientos para que podamos entender mejor lo que está pasando en el mundo de hoy y podamos tener una labor, una función también más activa. Para el programa de hoy tendremos unos invitados muy especiales. Ellos son expertos, analistas, investigadores de China, de la República Popular China, y todo ese fenómeno que significa esa gran potencia asiática y cuyo alcance y su impacto es global, y son los directores y el coordinador de Relaciones Internacionales del Centro Venezolano de Estudios sobre China. Tenemos a la compañera Aymara Gerdel, quien es la directora del Centro de Estudios sobre China, y tenemos al compañero Jorge Díaz, quien es su coordinador de Relaciones Internacionales. Bueno, cuéntenos, ¿qué está pasando en China? Hemos estado viendo que existe una dialéctica muy marcada, ¿no?, a nivel global sobre la fuerte competencia que se manifiesta en distintos ámbitos, sobre todo impulsada por los países occidentales respecto a China, ¿no? Notamos que constantemente Estados Unidos está midiendo cuánto pesa, cuánto mide, cuánto come, cuánto respira China, cuánto se mueve China, y también hemos visto que ha habido una oleada, como yo diría, rumores o chismes de pasillo, pero desde el punto de vista periodístico, ¿no?, que intentan como confundirnos sobre la robustez y la estabilidad política y económica de China en este 2024. Algunos pronósticos de pasillo parecían hablar de que la economía china estaba ralentizándose, que se esperaba que existiera
una afectación o un retroceso en la economía china. Eso habría que verlo. Recientemente se llevó a cabo la reunión de la Asamblea Popular Nacional en China, y bueno, allí se discutieron el estado actual del país, como los planes y proyectos y prioridades. A mí me gustaría, pues, entonces, para iniciar, que ustedes nos comenten cuáles han sido los principales temas y preocupaciones en esta asamblea y cuáles son los diagnósticos que ellos hacen de su política, de su economía y de los distintos ámbitos. Bienvenidos. Okay, bueno, muchísimas gracias por la invitación, Daniela. Bueno, para nosotros es un placer estar en la Radio del Sur y también en TV Fan. Este año en China, recientemente, la semana pasada, se celebraron lo que se conocen como las 2 sesiones. Es el evento político más importante de la República Popular China, el evento político anual más importante, siempre y cuando no se realice el Congreso Nacional del Partido Comunista de China, que se realiza cada 5 años. Este evento, llamado o conocido como las 2 sesiones, se realiza usualmente en marzo, porque es el principio de la primavera en China. Para los chinos es muy importante la primavera, es como el nuevo comienzo de año a año, y ellos allí realizan lo que se conoce como la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional, que viene siendo como nuestra Asamblea Nacional, es el poder legislativo chino, y también se realiza la sesión anual de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Esa conferencia, muy menos conocida que la Asamblea Popular Nacional, pero es el gran órgano asesor del gobierno chino, donde coinciden los ideólogos del partido, académicos, los expertos en diversos sectores e incluso hasta empresarios de las grandes empresas nacionales chinas. O sea, todos los representantes de los diversos sectores de la sociedad china se reúnen en la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. ¿Por qué se llama las 2 sesiones? Porque ambas sesionan, valga la redundancia, de forma simultánea. La Asamblea Popular Nacional, que es el órgano legislativo más importante, trabaja durante todo el año con lo que se conoce como un comité permanente. Y anualmente sesiona con todos sus diputados, que son poco más de 2.400 diputados a nivel nacional. ¿Okay? Este comité permanente está presidido por su presidente, que viene siendo el tercer hombre más importante de China. Para los que conocen un poco la política en China, el hombre más importante es el secretario general del partido, que a su vez es el presidente de China, Xi Jinping. El segundo es el premier, o el primer ministro del Consejo de Estado, que en este momento es Li Qiang. Y el tercero es Zhao Leji, el tercer hombre más importante del Comité Permanente del Partido Comunista Chino, que es el presidente de la Asamblea Popular Nacional. ¿Por qué es importante esta sesión? Porque es donde se divulga el informe de la labor del gobierno, es decir, es el memoria y cuenta del gobierno chino, donde ellos tocan los principales temas de la agenda política del año anterior y del año siguiente, y ellos hacen un balance. ¿Okay? En ese balance vamos a conseguir varios aspectos desde el punto de vista político, económico, social. Ellos hacen la proyección a un año y además esa proyección a un año también se hace a 5 años, a 10 años y las típicas proyecciones de China del 2049. Correcto, eso tienen esa capacidad de planificación a largo plazo. Exacto, entonces de alguna forma ellos tienen en este momento como meta la modernización socialista al 2049 y todo el discurso está montado sobre eso. Y la conferencia consultiva es muy importante porque ahí participa, por ejemplo, la dirige en este momento el presidente del comité permanente, es el cuarto hombre más importante del gobierno chino, que se llama Wang Huning, es el gran ideólogo del partido, y él coordina a los mayores expertos a nivel nacional de China. Les estamos hablando que ahí aparecen rectores de universidades. Claro. Yao Ming, el famoso basquetbolista, es parte de eso. Ajá. Es decir, tienes los grandes académicos, los grandes científicos. Claro, porque hacen una consulta integral de todos los sectores para poder analizar y evaluar el avance en los temas, ¿no? Algo así. Todos los grandes expertos en economía, en sociedad, en asuntos exteriores están allí. ¿Okay? Entonces, de alguna forma, allí sesiona. Bueno, y este año plantearon una serie de resultados, hablando del tema económico. Aymara va a hablar un poco de esos resultados que ellos expusieron. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación, encantada de estar en Radio del Sur. Y como ya lo mencionaste al inicio del programa, hay mucha expectativa a nivel global sobre cuál va a ser el desempeño económico de China el próximo año y yo diría que quizás los próximos 5 años, ¿no? Correcto. De eso depende
de que China supere en términos relativos y absolutos, en términos absolutos, el PIB de Estados Unidos y pasa a ser la primera economía a nivel global. Ya lo es en términos de poder de paridad adquisitiva, el PIB. Ok, hablo un poco sobre estas proyecciones, ¿no?, que se dan en torno a la presentación o la exposición del informe de la labor del gobierno y estas dos sesiones. Entre ellas tenemos que el FMI ha publicado recientemente un informe que se titula Perspectivas de la economía a nivel mundial, y él pronostica que para este año 2024 la economía de China va a crecer en torno al 4,6%. Por otro lado, este informe también señala que la economía en promedio a nivel global va a crecer cerca del 3,1%. Las economías desarrolladas o las economías avanzadas van a crecer, es el crecimiento más bajo, que se proyecta cerca de 1,5%, y las economías de nuestros países, que son países en vías de desarrollo, van a crecer cerca de el 3,1%. Entonces, estas son las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, y también las acompaña el Banco Mundial. Por otro lado, en este informe de la labor del gobierno, como lo comentaba Jorge, se ha desarrollado un conjunto de investigaciones y tienen una base teórica, una base científica, que les ha permitido al equipo económico de la República Popular China, del gobierno de China, pronosticar un crecimiento cercano al 5%. En sesiones anteriores, China, en función a la inestabilidad que hay en la actualidad a nivel global por múltiples riesgos, en este caso la pandemia, crisis financieras, etcétera, ellos decidieron fijar su meta de crecimiento económico de forma anual. Y ellos pronostican que este año 2024 ellos van a crecer alrededor del 5%, su PIB. Por otro lado, ellos también fijaron otras metas de crecimiento que están vinculados a otros indicadores de carácter macroeconómico que son muy importantes para el desempeño de la economía china en su conjunto. Como por ejemplo, ellos fijan el número de nuevos empleos que van a generar, empleos urbanos. Y ellos pronostican que para este año 2024 ellos van a generar aproximadamente 12 millones de nuevos puestos de trabajo en las principales ciudades. También ellos fijaron el desempleo urbano en alrededor del 5%, y el IPC, que es la variación de precios, estará en torno al 3%. De igual forma, ellos le dan mucha importancia al tema de la soberanía alimentaria, y ellos pronostican que van a producir este año 2024 650 millones de toneladas de granos, que son el alimento suficiente como para abastecer a su población y garantizar este aspecto que es fundamental para la estrategia de gobernanza de la República Popular China. No, bueno, interesantísimo, y también contrasta mucho con algunos datos que venimos recogiendo respecto a lo que es la economía de países occidentales, como por ejemplo Estados Unidos, donde los expertos, de los tanques de pensamiento economista, advierten que el índice de precios al productor y el índice de precios de los gastos de consumo personal en Estados Unidos están demasiado elevados respecto al año anterior, y que existe un índice, una tasa anual de 4.2%, es lo que se ha registrado en estos primeros meses, por encima del 2.6% del año pasado. Uh-huh. O sea, es decir, que desde el punto de vista de la inflación y del índice de precios al consumidor en Estados Unidos, no se espera que este año hay muy buenos pronósticos. O sea, se ha encarecido mucho la vida, mientras que, bueno, en China sí estaba viendo, para complementar lo que tú estás diciendo, que en lo que va
de año la producción industrial se ha disparado ya ya un 7%. Entonces, es lo que tú acabas de decir, o sea, no puede estar mal una economía que está proyectando la creación de tal número de empleos, ¿no? Mientras muchas de las economías occidentales se están debatiendo precisamente el alto índice de desempleo y la inflación que se está acumulando. Sí, hay un detalle allí que es muy importante para la economía de China, porque ellos han fijado como una estrategia de desarrollo. Ellos le dan mucha importancia a este indicador, que es el índice de productividad. El índice de productividad siempre tiene que estar por encima del crecimiento del PIB para la economía china. ¿Por qué? Porque ellos plantean modernizar su actual economía, modernizarla a un nivel superior, especialmente todo lo que es su sistema industrial. Ellos están planteando de modernizarlo, ellos le llaman una modernización de alta calidad al año 2035. Esos son partes de sus objetivos de desarrollo, porque al 2049 China, en el marco de la celebración del centenario de la fundación de la República Popular China, ellos plantean alcanzar que China se consolide como un país socialista, como un país moderno, como un país civilizado, armonioso, democrático, y que sea prácticamente, obviamente, un líder a nivel global, como lo es en la actualidad, pero que pase a ser la primera economía en el mundo. Esto seguramente lo van a alcanzar antes del 2049, pero es parte de toda esa tensión a nivel geopolítico que se está jugando en la actualidad, en los próximos 3 años, en los próximos 5 años. Así es. Y además que es importante complementar que el gobierno chino, en todo su discurso, reconoce que la pandemia causó estragos en la economía a nivel mundial, y obviamente China también fue afectada. Incluso son bastante conservadores en sus metas de crecimiento, porque siempre las superan. Claro, lo que no conoce mucho el público al momento de leer estas noticias que tú señalas que van en contra de la economía de China, siempre dicen, bueno, China está creciendo al 5,5%. Bueno, ojalá esos países estuviesen creciendo al 5,5%. Pero eso tiene un poco más de historia. ¿Por qué? Porque China crecía siempre a un ritmo de 9, 10%. Sí, sin embargo, eso es parte también de una estrategia. En el año 2014, el gobierno chino planteó algo que se llama la nueva normalidad de la economía, donde ellos dijeron, bueno, no vamos a crecer a unas tasas tan elevadas, unas tasas un poco más moderadas, pero es un desarrollo de alta calidad. Y nos dedicamos a ciertos sectores. ¿Cuáles son esos sectores? Comercio electrónico, economía digital, inteligencia artificial. Son sectores que están creciendo a supuestos ritmos moderados, pero cuando uno ve el crecimiento de cada uno de esos sectores por separado, estamos hablando de crecimiento de más del 20-25%. Entonces es una estrategia. Además de que es un crecimiento, hay que estar claro, no desde la nada o sin competidores. Así es. O sea, el crecimiento de China implica un decrecimiento de otros mercados y otras economías. O sea, es que tú estás quitándole a una potencia, por ejemplo, como Estados Unidos, mercados y economía para tu crecer. O sea, no estás solo en la pista. Así es. Entonces, el tema de la proyección de conservadora también toma en cuenta el impacto de tus adversarios en las estrategias para frenarte, para sabotearte, para que tú no tengas la rueda libre en tu crecimiento. Pero no deja de ser crecimiento, como tú lo acabas de decir, ni significativo, o sea, es algo muy significativo, sobre todo en los ámbitos de los cuales se trata. Vamos nosotros rápidamente a una pausa y luego volvemos con más acá en Debates del Sur Global. Bien, continuamos acá en Debates del Sur Global conversando con el equipo investigador del Centro Venezolano de Estudios sobre China. Tenemos acá con nosotros a Aymara Gerdel, quien es su directora, y a Jorge Díaz, quien es su coordinador de Relaciones Internacionales. Un poco revisando cuál es el estado actual de la economía, de la política y las proyecciones del gobierno chino a la luz de su reciente Asamblea Nacional Popular. Bueno, ya estábamos viendo y reflexionando sobre
la operación de, digamos, de desinformación que se está liderando desde Occidente, que intentan hacer ver que existe una debilidad institucional o económica dentro de China, un poco para afectar la confianza, o minar la confianza que pueden tener algunos países a nivel mundial de aliarse, ¿no? Seguir en sus proyectos de cooperación, de confiar en China como un socio estable, comprometido y con una buena proyección económica. Bueno, veíamos que todo lo contrario, existen unas buenas expectativas desde el punto de vista de la economía china, a pesar que, como nos explicaba tanto Aymara como Jorge, las proyecciones han sido bastante conservadoras por parte del gobierno chino. Pero yo quería preguntarles, desde el punto de vista político, ¿cuáles son los desafíos que la Asamblea Nacional Popular de China ha identificado, tanto a lo interno como a lo internacional? Ok. Dentro de este informe de la labor del gobierno surge un nuevo concepto y es destacado incluso por el presidente Xi Jinping en sus más recientes alocuciones. Este nuevo concepto plantea la modernización del sistema industrial de China a través de la innovación en sus fuerzas productivas. Y estas fuerzas productivas y esta modernización es de alta calidad. Ahí entran áreas como la inteligencia artificial. Recordemos que recientemente China ha planteado una nueva iniciativa a la que invita a todos los países del mundo a unirse, que es la iniciativa de la inteligencia artificial. Estas iniciativas, como bien lo saben, están enmarcadas en un concepto que es la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad. Hay muchas iniciativas, por ejemplo, la iniciativa de civilización global, la iniciativa de seguridad global, la iniciativa de la Franja y la Ruta, que es muy común y muy debatida acá en América Latina. Tenemos de 33 países, 22 ya han ratificado y pertenecen a esta iniciativa de la Franja y la Ruta, pero bueno, en el marco de este informe de labor del gobierno se dice que, bueno, invitamos a todos los países del mundo y vamos a nosotros poner en práctica esta nueva iniciativa que es de inteligencia artificial. Hay nuevos sectores de la economía como el comercio electrónico, como bien lo comentaba Jorge, que van a tener un rol prioritario en estos próximos años. Este informe de labor del gobierno y esta modernización del sistema industrial de China va a ser muy importante para poder cumplir con el plan quinquenal, que es el 14º plan quinquenal de China, que deben de cumplirlo en el año 2025. Es decir, al 2025 China tiene unas nuevas metas que es el más corto plazo que ellos se están planteando. Posteriormente está el 2035, como bien lo habíamos comentado en el segmento anterior, donde China plantea construir un país socialista moderno, donde la ciencia, la tecnología y la innovación juegan un papel fundamental. Y China, a lo interno, va a invertir y va a direccionar recursos importantes, no solamente económicos, sino también recursos humanos para fortalecer el sistema educativo de China. Eso es uno de los rasgos importantes que se plantea en este informe de labor del gobierno, especialmente en el área de ciencia y tecnología. Esos son profesionales y jóvenes que son talentos fundamentales para garantizar el desarrollo de China en los próximos años. Complementando lo que dice Aymara, y es importante señalar que aún China vemos que tiene unos grandes avances en ciencia y tecnología e innovación, pero aún así China considera que, el gobierno chino considera que es insuficiente, que hay que todavía tener mayor impulso. Entonces ellos dicen, todavía somos un país en vías de desarrollo, medianamente desarrollado en materia tecnológica, pero todavía nos falta aún más. Como dice Aymara, ellos van a invertir ahora una cuantiosa cantidad de recursos, especialmente dirigidos a los centros de investigación, a las universidades, porque son las aliadas predilectas del gobierno. Entonces, además, en materia social, ellos tienen un reto fundamental. Ellos ya erradicaron la pobreza extrema en las zonas rurales. Ahora vienen a concentrarse en las zonas urbanas y que las zonas rurales no tengan retroceso. Además, es importante señalar que China está en pleno proceso de reforma educativa. ¿Okay? Ellos están en un proceso de reforma educativa
desde la primaria hasta la universidad, porque querían darle un nuevo enfoque a la formación en China. Incluso están hablando de la educación patriótica. Es decir, ya empezó un nuevo concepto, porque ellos dicen hay que rescatar y realzar el patriotismo chino. Interesante, ¿no? Y es muy importante eso. Es interesante cómo, bueno, primero es admirable la capacidad de hacer diagnósticos en un país tan grande y con tanta población, ¿no? Y que esos diagnósticos sean precisos, pero además que te den para formular políticas tan específicas como esa, tanto en el ámbito cultural como educativo, como el ámbito tecnológico, ¿no? Saber cuáles son las debilidades y atacarlas. El tema del patriotismo, pues sí es muy interesante, además a la luz de un país tan diverso, ¿no? Culturalmente, y tantos pueblos con orígenes étnicos diferentes en una sola territorialidad. Entonces tienes que construir un concepto de patriotismo que los una a todos, pero esto es ya advirtiendo una amenaza y que ha sido el sueño y la fantasía de los occidentales, por ejemplo Estados Unidos, siempre, que es la segmentación del territorio chino, la fragmentación del territorio chino en las distintas regiones, apelando a las diferencias culturales y étnicas originarias. Entonces ya los chinos advirtiendo pues que eso ha sido un plan de larga data, pero previniendo que eso pudiera consolidarse, o porque seguramente Estados Unidos arreciará el ataque en esa dirección. Entonces trabajarán de forma sistemática ese elemento. De verdad que es sumamente interesante. Y en cuanto a los ataques, es importante porque ahora se va a realizar el ataque con respecto a la provincia de Taiwán. Eso va a ser el punto predilecto de Estados Unidos para atacar a China. Ya lo hizo en el pasado con la región de Xinjiang, que queda al oeste, que es una región... también está el tema del Tíbet. Ellos han fracasado en los intentos de Xinjiang, incluso con intentos de ataques terroristas en esas regiones, que tienen unas características muy particulares, porque no son provincias sino regiones autónomas que tienen unas características propias. Y han hecho los intentos en Hong Kong, también fracasaron los intentos en Hong Kong, incluso el gobierno chino se adelantó con una serie de medidas, y ahora tratar de promover un conflicto en Taiwán, que la respuesta china es bastante particular, porque nosotros en Occidente creemos que va a venir un conflicto inminente, y cuando uno ve el discurso con respecto a Taiwán y le preguntan al gobierno chino, la respuesta del gobierno chino es, bueno, Taiwán volverá a la patria, se va a materializar la reunificación y por la vía pacífica. O sea, los chinos plantean, tendremos paciencia, así como tuvimos paciencia con Hong Kong, con Macao. Ellos incluso te lo dicen, bueno, si recuperamos Hong Kong del Reino Unido, con Thatcher, bueno, imagínense qué puede pasar con Taiwán. Simplemente el tiempo les dará la razón y volverá. Entonces, claro, es una lógica distinta. La paciencia estratégica la de los paciencia chinos. estratégica, no van a buscar caer en el conflicto con todas las provocaciones recientes que han sufrido. Sí, y además en ese tema que lo mencionaba, quizás no es muy conocido, pero es algo muy importante, que es que cuando uno analiza China desde el punto de vista poblacional, uno se da cuenta de que, mira, hay minorías étnicas, pero la mayoría de la población china pertenece a la etnia Han. Y la etnia Han es obviamente mayoritaria, se estima que el 96% de la población china es Han. Y cuando revisas la población de Taiwán también son Han. Okay. Entonces hay cercanías desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista civilizatorio, desde el punto de vista cultural, y cuando tú vas un poco más allá y revisas Singapur, revisas todo el sureste asiático, tú te das cuenta de que hay países que tienen cerca de su 40-60% de su población actual, en el caso de Singapur, es Han. Entonces eso... cuando nosotros analizamos desde el punto de vista demográfico, el desarrollo de China, tú te das cuenta de que el sudeste asiático y muchos países de la región, hay un desarrollo inminente en toda esa región que van a liderar los próximos años a nivel global desde el punto de vista económico, pero
se trata desde el punto de vista poblacional de una etnia, que es la etnia Sí, Han. ese tipo de lecturas es fundamental hacerlas, porque la variable demográfica y la composición etnográfica y los orígenes culturales siempre al final son un factor de peso dentro de los procesos de reorganización geopolítica. Entonces yo pienso que esa lectura de ellos va en esa dirección de realzar esos valores para reafianzar la identidad y territorial y evitar, ¿no? Bueno, fragmentaciones, pero estoy segura que de ellos proponérselo como tú planteas, Aymara, no solo resultarían identificados muchos chinos, sino seguramente países circunvecinos, ¿no? Claro, Y, claro. y es parte de las cosas que tenemos que analizar. Nosotros también desde aquí está el tema de la dimensión geocultural, ¿no? Todos esos factores que nos acercan o nos alejan desde el punto de vista cultural. Y es interesante ver pues cómo los chinos se plantean metas claras, ¿no? Metas claras, pragmáticas en torno a ese tema, ¿no? Pienso que desde el punto de vista geopolítico también hay que alzar un poco la mirada, aprovechar quizás en el próximo segmento, al regresar, hacer un análisis de los retos y desafíos desde el punto de vista geopolítico que tiene China. Jorge mencionaba el tema de Taiwán, pero también tenemos por el otro flanco el tema de la India, ¿no? Y un conjunto allí de disputas territoriales con la India, el papel de la India como actor en el marco del BRICS. Y bueno, la proyección económica global y política global de China, ¿no? Su impacto geopolítico. Vamos a una pausa y enseguida continuamos con más acá en Debates del Sur Global. Bien, amigas y amigos, continuamos acá en Debates del Sur Global, bueno, conversando con expertos y bueno, con la directora y el coordinador de Relaciones Internacionales del Centro de Estudios Venezolanos sobre China. Bueno, que son una plataforma de investigación que lleva siempre muy actualizado todas las cifras, los avances y desarrollos en la República Popular China, tanto a nivel interno como internacional. Sin duda alguna, una de las fuentes más confiables que nosotros tenemos en nuestro país desde el punto de vista técnico, académico y también político. Bueno, estamos viendo, ya saltando a la parte del liderazgo geopolítico de China y los retos y desafíos también desde el ámbito internacional. Recordemos que estamos en un proceso de transformación geopolítica global, en un mundo cuyos recursos están distribuidos geográficamente, pero además son recursos finitos, porque mientras el consumo aumenta de forma exponencial, los recursos y los nuevos descubrimientos y los nuevos hallazgos aumentan de forma aritmética. No hay tantos recursos para mantener los niveles de consumo de potencias como Estados Unidos. Pues, por ejemplo, necesitaríamos 10 planetas Tierra. Si todos queremos vivir en la fantasía del capitalismo americano, que Estados Unidos nos quiere vender como la gran falacia, porque no hay una mentira más grande que esa. ¿Qué demandamos los países del sur global? Bueno, que sean respetados nuestros recursos, que sean respetados nuestro derecho al desarrollo, pero también que ese derecho al desarrollo no sea comprado por las grandes potencias bajo mercados de carbón, por ejemplo, mercados verdes o nuevas formas de esclavitud a través de la tecnología, ¿no? Queremos que se fortalezcan asociaciones entre países que respeten los ya viejos principios, viejos pero no desgastados, principios de igualdad entre las naciones, de no interferencia en asuntos internos, los principios de soberanía política.
Entonces, bueno, en este contexto, China ejerce un liderazgo importante a nivel internacional con un contradiscurso a la propuesta occidental, a la propuesta estadounidense, en todo sentido, ¿no? Desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de la cooperación, desde el punto de vista del respeto al derecho internacional, desde el punto de vista del intercambio tecnológico y la transferencia tecnológica. Y parte de eso es lo que hemos venido viendo. Pero no hay un mundo para, o mejor dicho, desde la perspectiva ambiciosa del imperialismo estadounidense, no hay un mundo para dos potencias como China y Estados Unidos. Lamentablemente, y lo conversábamos afuera, fuera de cámaras, lo que esa construcción que intentó plantear Kissinger como cuando era secretario de Estado de Estados Unidos, que planteó ya en la década de los 70, preveía el papel protagónico que iba a tener China en el siglo XXI como potencia, y sugirió a Estados Unidos trabajar de forma sistemática en la construcción como de una alianza entre potencias, prácticamente para repartirse el mundo en dos áreas de influencia y de interés, la de China y la de Estados Unidos, negociar eso con los chinos. Todo eso, Estados Unidos lo ha echado por el piso, ¿no? Y ha ido escalando el antagonismo geopolítico con China a un nivel existencial. Indicios de eso, lo que pasó con Taiwán, pues, ese viraje en la política exterior estadounidense, del ahora reconocimiento de Taiwán desde el punto de vista político, y todo el armamentismo, ¿no? Que están mandando para Taiwán. Yo quisiera preguntarles, ustedes como expertos, ¿cuáles son los principales desafíos geopolíticos que considera, no solo, tiene China en lo inmediato, viendo este panorama taiwanés, viendo también otros vecinos en el marco de la franja y la ruta, en el vecindario asiático y en el marco del BRICS? ¿Cuáles consideran ustedes que son esos principales desafíos globales, por decirlo así, que tiene China actualmente? Bueno, China ha caracterizado, o algunos académicos expertos chinos en política exterior lo han catalogado o lo han categorizado como déficit, ¿ok? Déficit que tiene en actual la humanidad, por ejemplo. En la actualidad hay un déficit de paz, ¿ok? Y en función a ese déficit de paz, China propone una alternativa, y estas alternativas son las iniciativas que hemos venido mencionando, como por ejemplo la iniciativa de seguridad global. También existe otro tipo de déficit, el déficit de desarrollo, pero como China propone una alternativa para involucrar la mayor cantidad de países y que estos puedan disfrutar de posibilidades reales y concretas, materializables de desarrollo. Bueno, existe una iniciativa en este caso es la iniciativa de la Franja y la Ruta, que plantea el desarrollo económico y la cooperación económica. También hay un déficit de gobernanza mundial o gobernanza global. Para ello, el sistema de Naciones Unidas es fundamental, el respetar al otro y buscar la cooperación, creo que es uno de los puntos de encuentro, y en este sentido, China también ha propuesto otras iniciativas como la de civilización global y la iniciativa de desarrollo global. Por otro lado, también hay un déficit de confianza para estos académicos chinos, y en este sentido es muy importante que China participe en espacios de construcción conjunta. Por ejemplo, el BRICS. El BRICS es una instancia en la cual no solamente, los países, en este caso Brasil, Sudáfrica, Rusia, India, China,
tengan un espacio para perfilarse como una de los grupos o potencias a nivel global emergente, sino también que se incorporen otros países. Entonces, estas instancias como el BRICS, como el grupo de Shanghai, también los foros que se constituyen, por lo menos foros China con África, China con América Latina, que es el foro China CELAC, es muy importante para nuestra región y constituye, tiene un carácter estratégico para no solamente en la actualidad, sino desde el punto de vista prospectivo. Entonces creo que esa es el enfoque que le ha dado China a estos déficits y cómo atender estos déficits. Y estas iniciativas o estas alternativas que propone China van a constituir un nuevo sistema de gobernanza global, que es un sistema alternativo al que propone Occidente, donde dominan las principales economías que ya conocemos, lideradas por Estados Unidos, que es un sistema desigual, es un sistema injusto, es un sistema violento. Esta es como que la propuesta de China para transformar la situación actual que estamos viviendo ahora, y cómo la mejoramos o cómo incorporamos a más países para construir un mundo en donde nos respetemos, en donde cooperemos y que sea sostenible en el tiempo, porque el tema medioambiental es fundamental para continuar y garantizar la subsistencia de la especie humana. Entonces creo que esa es un poco la visión de China, de expertos chinos, en ese sentido, cómo construir un sistema alternativo de gobernanza global. Y es importante la amplia participación de los países del sur global. Y aquí nosotros tenemos algunos datos de un estudio que realizamos en el mes de octubre del año pasado. Se realizó el tercer foro de cooperación de la Franja y la Ruta. Nosotros estuvimos analizando algunos datos de la participación de los diversos países en esta iniciativa. Y por ejemplo, sabemos que los Estados miembros de Naciones Unidas, sin incluir China, son 192. Obviamente aquí no incluimos, por ejemplo, a Palestina. Pero de esos 192 países, sin incluir China, que son Estados miembros de Naciones Unidas, China tiene relación con 179. Y de esos 179, 151 ya pertenecen a la iniciativa de la Franja y la Ruta. O sea, estamos hablando del 77% de los Estados miembros de Naciones Unidas ya pertenecen a esa iniciativa. ¿Quiénes no pertenecen? Estados Unidos. Esa iniciativa no deja de dormir a Estados Unidos. Así es, porque además no pertenecen a Estados Unidos, no pertenecen ciertos países aliados a Estados Unidos. Exactamente. Incluso, pero cuando uno ve, por ejemplo, toda Europa Oriental pertenece a esa iniciativa. Toda África menos un país. Interesante. Entonces, ese dato es muy, muy relevante. Porque además muestra, hay un nuevo sistema de gobernanza en lo económico, en lo político, en lo social, pero hay una amplia participación. Claro, ya hay contraposiciones. Por ejemplo, Estados Unidos lanzó una asociación para la inversión en infraestructura e inversión globales. O, por ejemplo, en Asia han propuesto un corredor India, Medio Oriente, Europa, porque sabemos que India y China tienen sus disputas territoriales, históricas y políticas. Y quieren construir en China el principal enemigo, en India el principal enemigo de China, porque Estados Unidos sabe que hay una variable desde el punto de vista geopolítico que es muy determinante y que ellos no van a poder modificar ni superar, que es la variable demográfica. Mientras el saldo demográfico esté a favor de X país, y sea una potencia, es muy difícil que Estados Unidos compita y supere a esa potencia si esa potencia hace uso estratégico de su principal recurso, que es el recurso humano, tal como lo está haciendo China. Entonces, la única otra potencia que se equipara a China es India desde el punto de vista demográfico, que desde marzo pasó a ser la primera potencia poblacional. Entonces, Estados Unidos viene construyendo ya desde hace una década aproximadamente en la India un ego, ¿no? Un ego de potencia global para disputar, ¿no?, el liderazgo de China. Entonces, los chinos lanzan la iniciativa de la Franja y la Ruta y los indios construyen una iniciativa similar enseguida y se empiezan a buscar
adeptos, pero eso sí, los que participan con ellos no deben participar con los chinos. Así es. En los programas de formación en India, bueno, el gran enemigo geopolítico es China. Así es. Entonces, y es lamentable, ¿sabes? Cuando te das cuenta que precisamente si estas dos grandes potencias se unieran, aunque sea un poquito, no dejarían para más nadie, ¿no? Es así. Entonces, ese revanchismo geopolítico es peligroso porque en cualquier momento puede devenir en un conflicto. Otro tema. Siempre invitan a Narendra Modi y a sus altos funcionarios políticos a la cumbre del G7, a tomarnos el cafecito aquí, a sentarnos allá, así sea turismo, Es así. así sean viajes de turismo, pero siempre le dan la reunión de alto nivel, siempre le dan la bilateral, los tratan como unos reyes porque es ensalzar el ego geopolítico Así es. de esa gran potencia. Ojo, todos queremos mucho a India, o sea, porque sobre todo quienes estamos de este lado del planeta, pues no tenemos ningún problema con ninguno de los dos países, nos parecen absolutamente respetables desde el punto de vista cultural y geográfico, pero conocemos bien cuáles son las consecuencias de la estrategia occidental de divide y vencerás, ¿no? Así es. Entonces, lo hemos padecido aquí bastante en América Latina y el Caribe. Así es. Todas esas elucubraciones de los enemigos geopolíticos, o sea, de crear grandes enemistades entre países vecinos. Eso lo sabemos muy bien nosotros, ¿no? Entonces, bueno, es lamentable, pues, que esta estrategia todavía en pleno siglo XXI sigue funcionando, sigue siendo de gran utilidad para, sobre todo, las potencias occidentales. Eso viene de por allá del Imperio Romano hasta la actualidad, ¿no? Por otro lado, quería comentarles que, teniendo en consideración lo que tú decías, Jorge, recientemente, el 12 de marzo, la jefa del Comando Sur presentó su informe de amenazas ante el Comité de Servicios Armados del Congreso de Estados Unidos. El informe de amenazas del Comando Sur. El 70% del informe es China, ¿no? Aproximadamente. Entonces, el análisis, bueno, ya va, ojo, y digo China no solo como China, sino China con el segmento de China, pero además China en cada uno de los otros segmentos. O sea, porque hablo de Venezuela y hablo de China, porque hablo de Cuba y hablo de China, hablo de Nicaragua y hablo de China también, hablo de las amenazas multidimensionales y hablo de China. O sea, al final China está en absolutamente todo el informe y es interesantísimo ver las mismas estadísticas que ella presenta, ¿no? Del nivel de penetración de China en la región. Ellos señalan que China se sigue fortaleciendo como la principal fuente de inversión en infraestructura de Sudamérica y su segundo socio comercial, con un aumento del comercio que va desde 18.000 millones de dólares en el 2002 a 450.000 millones de dólares en el 2022 y que se espera sea 700.000 millones de dólares en el 2035. Entonces, por supuesto, hay que estar claros. Estos miles de millones de dólares los deja de percibir el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y en general el sistema financiero occidental liderado por Estados Unidos, o sea, la Reserva Federal, porque eso es precisamente lo que a ellos les duele, ¿no? Por otro lado, señala, o sea, con gran preocupación, que 25 de los 31 países de América Central y del Sur han negociado inversiones en infraestructura con China y 22 de ellos se han adherido formalmente al programa de la Franja y la Ruta. Entonces ya eso es un retroceso geopolítico sin precedentes para Estados Unidos en la región.
el Así que es. estos países, 22 países de los 35, se hayan adherido. Entre ellos Honduras, que les duele profundamente Honduras, porque Honduras no tenía relaciones diplomáticas con China. No, no las tenía. Para nada. Las vino a tener ahorita hace unos meses Así es. y rompió relaciones diplomáticas con Así Taiwán. es. O sea, es un retroceso de la política, del espacio geopolítico que ya Estados Unidos tenía ganado para Taiwán, precisamente en el momento que ellos más quieren es subirle el volumen a Taiwán. Es así. Por otro lado, les preocupa profundamente los 40 puertos en 16 países de América Latina que China planea construir o mejorar, incluso en ambos extremos del Canal de Panamá, donde empresas patrocinadas por el Partido Comunista Chino están licitando con Panamá para trabajar en el canal construido por nosotros. Esto es indignante, dice la mujer, ¿no? O sea, estaba al borde de un soponcio, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que nosotros, ese es nuestro canal, Exacto. y hasta allí están metidos los chinos? Está, pobrecita, ella está un poco alterada cuando habla de China y Claro. se altera, no entiendo por qué. Entonces, se están llevando el cobre, el litio y otros materiales esenciales de América del Sur con el fin de impulsar su modernización militar. Esa es otra preocupación del Comité de Servicios Armados del Congreso de Estados Unidos. Bueno, así como eso, les pudiera citar, además de, o sea, todos los ámbitos: tecnología, inteligencia artificial, espacial, el tema de Argentina, ¿no? La base de exploración en el espacio y a la Antártida que están construyendo en Argentina, que para ellos es un punto crítico. El puerto, o sea, la inversión de 3.600 millones de dólares en un puerto que están modernizando en Perú. En el puerto de Chancay. Ajá, entonces, que ¿cómo es posible? Que esto es muy preocupante. Ah, un paréntesis allí. El presidente Xi Jinping señaló que viene este año precisamente a América Latina a inaugurar ese puerto, el de Chancay. Bueno, esos los tiene ellos como locos, cuidado ahí. Entonces, yo pienso que en donde más notamos, ¿no?, la difícil situación desde el punto de vista de Estados Unidos de su hegemonía, ¿no?, y el avance sistemático y sostenido de China es en las mismas declaraciones de los líderes estadounidenses, que siendo conservadores, porque hacen estos análisis sabiendo que salen al público, son así de alarmistas. Imagínate qué será lo que dicen en privado, ¿no? Vamos nosotros a una pausa y enseguida volvemos más con Debates del Sur Global, porque hay que seguir viendo y profundizando el papel de China en América Latina y las precisamente alianzas estratégicas que se espera para nuestra región.